bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Una noche más y terminamos precisamente el mes de julio. Estamos listos. Día Mundial contra la Trata de Personas. Y precisamente en este día, hoy se desarrollaron una serie de allanamientos para poder liberar a víctimas de este flagelo y también a capturar a personas involucradas en el crimen. 12 menores de edad rescatados en Quetzaltenango, 7 personas capturadas, fue el resultado de 29 allanamientos realizados por agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público en los departamentos de Suchitepeques, El Progreso, Quetzaltenango y Guatemala. Las fuerzas de seguridad implementaron el operativo Corazón Azul, con el propósito de capturar a integrantes de organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas, explotación sexual, adopciones irregulares y explotación laboral. En la colonia San Ángel, en la zona 2 capitalina, se captura a una mujer de 40 años, la cual pues es indicada del delito de trata de personas. Sin embargo, es en la modalidad de adopción irregular. Se captura también en el municipio de Villanueva a César Humberto Rivas Melgar, de 68 años de edad, que él es indicado también de pornografía infantil. Mientras que a Diego Federico Coche Cheche, de 33 años, María Elena Lush Soy, de 22, y a Rafael Lush, de 22, han sido capturados por actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad y también por trata de personas y en explotación sexual. Atendiendo a la investigación criminal con la finalidad de contrarrestar el fenómeno de la trata de personas en sus diferentes modalidades, se realiza este operativo denominado Corazón Azul. Se desarrolla este operativo táctico y se ejecutan 29 diligencias de allanamiento para la captura de los responsables y el rescate de menores de edad víctimas de estas estructuras criminales. Dentro de los diferentes operativos que realizaron agentes de seguridad, localizaron dentro de un hotel de la zona 1 de la capital a 10 migrantes de nacionalidad hondureña y cubana. Encontramos en la 9ª avenida y 15 calle de la zona 1 capitalina, específicamente en las instalaciones de un hotel que se ubica en este punto, en donde nuestros investigadores, al realizar la diligencia de allanamiento, han ubicado a 10 ciudadanos con situación migratoria irregular, originarios de Cuba y de Honduras, por lo cual pues se está haciendo el trabajo coordinado con la Dirección General de Migración y el Ministerio Público pues para continuar con los trámites correspondientes. Bueno, la trata de personas, uno de los grandes fenómenos criminales transnacionales, Sandy, que afecta, por supuesto, a Guatemala también. Vamos a empezar con este análisis todos juntos. En casa le pedimos que nos siga, por favor. La trata de personas, junto a otros delitos como el narcotráfico y el tráfico de armas, se constituyen en las tres principales situaciones delictivas que afectan al mundo. El incentivo de la trata de personas definitivamente que es lo económico, ya que las redes de tratantes ven al ser humano como si fuera una simple mercancía la cual pueden vender a otros países para ganar mucho o muchísimo dinero en algunos casos. También, Sandy, la trata de personas se basa en 6 verbos rectores. Las acciones de la trata, ¿cuáles son? La captación de las personas, el transporte o traslado de las mismas, la retención de las personas, es decir, ahora luego la acogida, el recibirlos y luego pues después de la recepción ya el ponerlos a hacer lo que cualquiera de las 6 o 7 variantes de trata significa. ¿Qué te parece este tema, Sandy? Interesante, Julio, porque sabemos entonces que en el país hay varias personas que han sido víctimas y que en este momento a lo mejor están sufriendo las distintas maneras de la trata de personas. Y definitivamente este delito pues ha ido en aumento, hay distintas redes que se han establecido. Totalmente. Y es muy lucrativo. Demasiado. Y ahorita que tú estás mencionando lo lucrativo que es la trata, tenemos datos importantes y además también cuando mencionas algunas de las formas, porque la trata no es solo la esclavitud sexual, tenemos varias. ¿Las podemos compartir de una vez? Por supuesto que sí, vamos a colocar en pantalla estos datos porque hay que tomar en cuenta que hay diferentes maneras en que se presenta la trata de personas. Se manifiesta la denominada entonces esclavitud del siglo XXI, así ha sido llamada. Esto se traduce en cifras en más de 27 millones de personas que alrededor del mundo están siendo tratadas. Las formas más comunes de trata son la esclavitud sexual, explotación sexual de menores, pornografía, servidumbre, mendicidad,
adopciones ilegales y tráfico de órganos. Terrible. En Guatemala, este delito, Julio, está sancionado en el artículo 202 ter del Código Penal con prisión de 13 a 18 años de cárcel por cada una de las acciones rectoras que se presenten. Y aquí hay algo que me llama la atención en el tema de trata, porque las personas pensarán, bueno, es retener, es trasladar a otra persona. También, por ejemplo, cuando es el tema del tráfico ilegal de personas, es una manera, es decir, la migración. Muy bien, la migración en sí no se criminaliza, lo que se criminaliza es lo que tú estás indicando de manera correcta, el coyotaje, aquellas personas que como mercancía, y hombres, que fíjate que ahora ya los coyotes están llegando a cobrar entre 20 y 25 mil dólares para trasladarte de cualquier manera que sea, como si fueras una simple lata de conservas a Estados Unidos. Los riesgos son tremendos y eso sí se sanciona. Esa es otra forma. Y aparte de eso, es que a esto voy. La trata de persona en algunas modalidades se quiere disfrazar como algo normal. Por ejemplo, el hecho de, bueno, tiene la migración, ¿verdad? Sí. La persona paga hasta 40 mil quetzales, hay diferentes cifras y bueno, en el camino, ¿qué pasa? A veces son captados. Así es. Son víctimas para redes de trata. Prostitución, por ejemplo. Exactamente. Entonces no vemos sobre ese peligro que cada persona está enfrentando. Entonces lo ven, no, es algo normal y el peligro que se da en la migración no es normal. No es para nada normal, Sandy, y cuando vemos cifras de los países o los destinos a donde llegan, por ejemplo, en el caso de mujeres, ¿verdad?, que son tratadas, por ejemplo, para el tema de prostitución, encontramos que una latinoamericana puesta en Estados Unidos, puesta como si fuera una mercancía, porque así son los tratantes, 25 mil dólares. En Europa ya se eleva a 30 a 50 mil dólares. Y si hablamos de destinos asiáticos u oceánicos, como en Australia, por ejemplo, China, Japón, estamos cerca de cifras que llegan a los 75 mil dólares. Es una cuestión económica que hoy más que nunca tiene esclavizada, como tú dijiste, a más de 27 millones de personas. Ni cuando la esclavitud era legal, habían tantos esclavos en forma de trata. Y ahora vamos a otro ejemplo. A ver, dime. Cuando vemos en las tiendas de barrio, en las tortillerías de barrio, en los semáforos, donde observamos especialmente mujeres, así es, a niñas incluso, a menores de edad, que los vemos entonces en los semáforos. En mendicidad. Exactamente. Pidiendo. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Vienes, le pides un chicle, le pides esto, lo otro, y al final lo ves como algo, ay, sí, está ganándose la vida. No. Eso es un delito porque ellos no deberían estar haciendo eso. Y cuando vemos entonces, ay, sí, es que en la tortillería de mi colonia, no importa la hora porque siempre voy a encontrar las tortillas en horas muy extensas, Julio, no nos damos cuenta que en realidad son víctimas de trata. Son víctimas de trata porque estas niñas son obligadas a trabajar bajo esta situación de servidumbre, ¿no? Casi esclavitud. Claro. Muchas horas haciendo un trabajo que no les compete ni les corresponde, no pudiendo estudiar ni decidiendo sobre su vida. Entonces aquí, Sandy, hay una cosa muy importante. El hecho, por ejemplo, de que algo que serviría para erradicar la trata de alguna forma, por ejemplo, en esto de los niños de los semáforos, es no ayudarlos, porque de verdad, con el quetzal que les estamos dando, no los ayudamos, más los metemos y los hundimos en el tema de la trata. Tenemos que conocer mucho esto, Sandy, porque al final de cuentas pareciera un fenómeno tan ajeno, pero que a la vuelta de la esquina de cualquier semáforo y tortillería, como tú dijiste, en Guatemala, la tenemos ahí, a flor de piel. Y a manera de conclusión, Julio, todo este tipo de delitos se vuelve lucrativo porque hay demanda. Es decir, hay personas que requieren de los servicios sexuales, de la pornografía, de tantas situaciones. Entonces, por eso también existe el delito. Lo mejor es que nosotros pongamos un alto. Correcto, que Sandy. no les demos ese dinero ilícito, porque obviamente somos parte también del delito, y comprender eso para erradicar así la trata de personas que tanto daño hace. Denuncie 1518, Policía Nacional Civil. Otra vez, 1518, para que llame ahí y denuncie. Bueno, terminamos este tema, Sandy. Y hablando de la Policía Nacional Civil, ¿crees tú que se merecen ya un aumento salarial? Vamos a analizar cuáles son las situaciones que se han presentado, que necesitamos, y ya te respondo esa pregunta y tú también me la vas a contestar pero después de la pausa. Así que por favor siga con nosotros. No cambie, somos nosotros a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de hablar del aumento salarial que están próximos a recibir los agentes de la Policía Nacional Civil. Por cierto, este aumento nunca se había dado. Aquí los detalles. Vamos
a hacer un análisis de esta situación porque sin duda es una noticia que han estado esperando los agentes y ha sido también uno de los proyectos que se ha iniciado en este año específicamente, Julio. Una gran observación, Sandy, pero haremos el análisis más adelante. ¿Te parece si vemos la nota de lo que nos acabas de decir? Veamos. Según el vocero de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, el aumento salarial para los agentes de todas las divisiones está en la última fase de aprobación, algo que no se ha dado en los últimos 22 años. El 95% de 42.800 miembros activos de la policía realizan trabajos de calle y llevan a cabo todos los planes operativos que se instalan de acuerdo con la temporada. El incremento para este 95% oscila entre 1.000 a 1.200 quetzales, que ya cuentan con el dictamen favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Procuraduría General de la Nación y las unidades de asesoría jurídica de la PNC, así como del Ministerio de Gobernación. Según Castillo, en los próximos días, autoridades del MINGOB y la PNC informarán de manera oficial la aprobación del incremento y los montos que serán aplicados por rango. Bueno, este es un tema interesante, Sandy. Yo antes de partir con el análisis junto a usted ahí en casa quiero decir algo. A ver, 22 años de no recibir aumento. Ahora, ¿ustedes saben cuándo se creó la Policía Nacional Civil? En julio del año de 1997. Quiere decir que desde su creación no ha habido ningún aumento. Y vea usted lo siguiente, la Policía Nacional Civil, precisamente creada en ese año del 97 como consecuencia de los acuerdos de paz. En ese momento se creó esta institución y su conformación jerárquica con la pertinente clasificación de puestos y de salarios. Han pasado desde ese año 97, 22 años exactamente, y la institución policial al día de hoy no ha visto ni aumentos o reclasificaciones de puestos y salarios para poder mejorar su escala salarial policial. Este es uno de los trabajos de más alto riesgo aquí en Guatemala y en cualquier parte del mundo, Sandy. Lo que además es importante decir es que cuentan con una base legal débil, llamémosle así, para la protección de sus agentes y como obviamente la Constitución Política de la República de Guatemala que nosotros tenemos vigente data de 1985 y cobra vigencia en 1986, ni siquiera encontramos a la institución de la PNC en la misma. Por supuesto, a la pregunta que se hacía, ¿es necesario o no? ¿Se merecen o no este aumento salarial los agentes de la Policía Nacional Civil? Yo te la voy a plantear a ti también, sí, Julio, pero a mi criterio sí lo merece. Yo quiero ratificar tajantemente lo que tú acabas de decir. A ver, todos en cualquier trabajo siempre queremos, bueno, primero tener eso, ¿no? Trabajo que ya es una gran bendición, pero luego también tener unos incrementos, tener unos incentivos. Después de 22 años, con el altísimo riesgo que significa ser policía aquí en Guatemala, yo creo que es justo. Y te voy a decir de una vez qué es lo que están planteando las autoridades del Ministerio de Gobernación. Ellos están planteando un posible aumento, no dijeron cuándo, dijeron pronto, de aproximadamente 1.200 quetzales para cada uno de sus elementos. ¿Qué te parece? ¿Puedes complementar una información? Y aparte de esto, vamos a ver cómo es el procedimiento, cómo inicia una persona que quiere ser agente y tenemos estos datos, porque un aspirante a oficial de la Policía Nacional Civil debe formarse durante 10 meses en las academias de la policía, periodo en el cual reciben un estipendio de 1.000 quetzales mensuales. Al lograr graduarse de esta escuela de educación policial, pasa a formar parte de las filas de la institución. Es en calidad de agente raso con un salario en promedio de 4.000 quetzales, menos los descuentos de ley que también se deben realizar. Quienes logran permanecer en la institución policial con un comportamiento y conducta deseable después de 20 años en promedio, puede llegar a ejercer el cargo de comisario, es decir, el mando superior, lo cual significa un salario mensual de 12.000 quetzales, menos los descuentos también, después de toda una trayectoria al servicio de la institución policial. 20 años que tú tienes que esperar para poder pasar también con las evaluaciones que se realizan para darte ese ascenso. Pero mientras... ¿Y si no llegas a comisario? O sea, puede pasar, ¿no? Exacto. Y aparte hay que tomar en cuenta algo. Los agentes, por ejemplo, son de ciertos departamentos y son destacados a otros lugares donde obviamente tienen ciertos gastos, tienen que mantener a la familia. Normalmente varios de ellos tienen esposa, tienen hijos. Muy bien dicho. Entonces, un salario de 4.000 menos los descuentos, 3.000 y algo. 3.500, para una digamos. familia. No alcanza. Sí, para una persona, imagínate, es correcto. como complicado en ocasiones, ¿no? A ver, supongamos que les queden 3.500 en promedio. Dice, bueno,
quizás no está tan mal. Ojo, que el salario mínimo es 2.992.37. Y como tú dices, Sandy, si con eso se supone que vas a mantener a tu esposa o a tu esposo y algunos hijos, realmente eso es insuficiente, ¿no? Y esto yo creo que debe de valorarse, debe de apreciarse, y además ya con 22 años que la institución ha pasado sin esa reclasificación de puestos y salarios, este es el momento para hacerlo. Por supuesto que sí, definitivamente, porque mira, aparte de esto, les estamos solicitando a los agentes, bueno, uno, es que también se pongan pilas en el tema de seguridad, cierto. Que también no sean parte del delito, obviamente algo que no lo pueden hacer, pero ¿qué incentivos le damos también para que ellos se mantengan firmes también? A veces la necesidad, y no es una justificación porque no hay justificación para el delito, ¿verdad? Pero es una causa. Es una causa, no es justificación, pero es una causa, y por supuesto que eso hace entonces que todavía la PNC tenga algunos elementos que deben depurarse por esto mismo, ¿no? Porque se aprovechan ahí del tema del ciudadano. Pero esto debe de cambiar. Yo creo que también esto debe venir acompañado de otra cosa, Sandy. Tal vez ahorita no es lo que están pidiendo ni están anhelando los agentes, pero fuera de una mejora salarial, deberían de haber mejoras de condiciones. Por ejemplo, en las comisarías, tener mejores equipos, mejores baños, mejores lugares donde dormir, mejores uniformes, mejor armamento, mejor entrenamiento, porque esto les va a permitir también combatir de frente al crimen organizado mejor preparados. Por supuesto, y es que creo que, por ejemplo, cada funcionario, cada director, cada subdirector encargado de área pasaron por estas condiciones y por lo tanto deben de buscar la manera también de que ya no se siga padeciendo. Se han hecho algunos cambios, aún falta, es un proceso, ya vimos que no depende únicamente de las autoridades de la policía, porque tiene que pasar por gobernación, la PGN tiene que estar también, el Congreso, es decir, aquí lo que se necesita es que las instituciones que están a cargo también del tema que también apoyen, porque de esta manera, su granito de arena. Exactamente, vamos a ir mejorando también la seguridad, Julio. Correcto, mira, eso es mejorar la seguridad, has dado en el clavo. A ver, uno quisiera, por ejemplo, una Policía Nacional Civil completamente preparada y profesional como el Ejército de Guatemala, ¿no? Que donde todos los oficiales superiores salen de una carrera universitaria obligatoriamente, aparte de sus estudios militares. Pero también contemos una cosa, es decir, la Policía Nacional Civil se formó hace 22 años, el Ejército de Guatemala data de 1871, entonces ahí hay un largo trecho y una gran brecha que todavía debe de mejorarse para la PNC. Como sean, 42,000 uniformados en Guatemala dentro de la PNC, a los cuales también debemos de tratar de una manera digna para después poder exigirle los resultados. Exactamente, si no les damos las herramientas y esos incentivos, entonces ¿cómo se va a poder? En realidad aquí cabe destacar también esa lucha y se dijo al momento de que asume el nuevo director, mi lucha va a ser el aumento salarial, y aquí estamos viendo que estamos a punto de ver ese proyecto que ya lo habían buscado por varios años, pero finalmente en este año se podría lograr. Felicitaciones entonces a las autoridades policiales y del Ministerio de Gobernación, porque están haciendo algo que es absolutamente correcto. Vamos a continuar con el orden informativo aquí en A la Medida. Ahora conozcamos otras noticias, porque durante esta jornada los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala bloquearon las entradas principales para exigir y también protestar por distintas situaciones. Desde horas de la madrugada se prohibió el ingreso a la Casa de Estudios. Los manifestantes demandaron que no exista represalias en contra de estudiantes que tomaron las instalaciones del MUSAC para evitar que los diputados sesionaran. El rector se pronuncia en las páginas oficiales de que no se va a reprimir al estudiante que ha tomado las instalaciones del MUSAC como las instalaciones del campus central, que no se le va a perseguir en ningún tipo de instancias. Eso no hay problema. Eso es lo primero. Entonces, no hay problema. Bueno, eso es lo primero. Hasta que no tengamos esa publicación, no continuaremos con el diálogo. Perfecto. Ahorita mismo lo hago aquí. El rector se presentó al lugar para intentar dialogar con los alumnos. Como somos universidad, es una institución que el diálogo debe de privilegiarse y los consensos. No hay ninguna imposición. Los compañeros del día de ayer habían tomado el MUSAC y en ningún momento se les fue a sacar. Al día de hoy ustedes todavía tienen el MUSAC, ¿verdad? Y en ningún momento se les ha reprimido, pues si es la palabra que se podría usar, ¿verdad? ¿Van a permitir que los diputados sesionen en el MUSAC? Fue un tema de colaboración en el sentido de la remodelación que están haciendo sus instalaciones. Hay que reconocer que entre instituciones tiene que haber colaboración
hoy no podemos negar la legitimidad que tiene el Congreso bajo su toma de decisiones y por su cercanía. Obviamente esto no es algo como construido para poder hacer algún tipo de polarización, al contrario, están enfrente del MUSAC. Pues además, históricamente han tenido no reuniones de plenarias, pero sí actividades de índole o naturaleza del funcionamiento del legislativo que se les ha prestado en otras ocasiones. O sea, eso ya ha existido, un tipo de colaboración. Los encapuchados también denunciaron que se quiere privatizar la Universidad de San Carlos y se mostraron contrarios a medidas administrativas que se están tomando. El Consejo Superior Universitario se reunió para analizar las peticiones. En las notas judiciales, en el juicio que enfrenta a Mirna Elizabeth Juárez, alias La Rancherita, usted la recordará, hoy presentaron declaración testimonial dos testigos que dijeron que alias La Rancherita fue a traer el artefacto explosivo a un centro educativo. Por videoconferencia, declararon dos trabajadores de un centro estudiantil privado situado en la zona 1 de la ciudad. En su testimonio reconocieron que La Rancherita ingresó y salió rápidamente de las instalaciones. A través de las cámaras que fueron solicitadas por el Ministerio Público, yo pues tuve acceso a ver ese momento, porque pues revisaron todo el día de labores de forma regular. Como hay atención al público, pues hay muchas personas que ingresan. Posteriormente vimos que una persona pues no se anunció ni se identificó, y hizo un ingreso pues muy rápido y una salida muy rápida del mismo. Gracias. En ese evento que usted bien nos acaba de indicar, se logró establecer ¿qué alumno tuvo contacto con esta persona de sexo femenino? Por la identificación que daban, es la persona por la cual llegaron a preguntar. Juárez recibió del estudiante el artefacto explosivo que fue utilizado en el atentado del bus rojo en zona 7 capitalina en una bolsa negra. Usted ha indicado de que la persona de sexo femenino llega y otro estudiante saca la mano, dice usted, y le entrega una bolsa negra. ¿De dónde sacó esa mano esta persona? Tenemos una puerta de madera despuesito de recepción. Ajá. Él está vacía dentro de las instalaciones detrás de esa puerta de madera. En enero de este año se registró una explosión en un bus rojo en la zona 7 capitalina. Según la acusación de la Fiscalía, Elizabeth Juárez y Edgar Shilog llegaron a bordo de una motocicleta para intimidar al piloto con el cobro y el cumplimiento de la extorsión. La sospechosa Mirna Juárez forcejeó con el piloto de la unidad, provocando que el artefacto se activara. En la explosión, la acusada perdió ambos brazos. Debemos hacer una pausa, pero más adelante el Tribunal Supremo Electoral, Julio, tiene que hacer unos cambios y se lo ordenaron así. Teníamos unos cuantos días de no hablar de ellos, pero sí, hay una orden y es de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál será? Al regresar lo vamos a saber. Usted, por favor, siga con nosotros, ya volvemos. No cambie, somos A la Medida. Se lo adelantábamos y efectivamente así es. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgaron un amparo provisional a favor del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECOM, para que el Tribunal Supremo Electoral realice las modificaciones necesarias a su sistema informativo. Esta resolución indica lo siguiente. En consecuencia, se ordena a la autoridad impugnada que, con las modificaciones necesarias al sistema informático y otras medidas pertinentes, cumpla con la obligación constitucional y legal de asegurar la libertad y efectividad del sufragio, transparencia y pureza en el proceso electoral de segunda vuelta. Así señala en el documento la Corte Suprema de Justicia. En un comunicado, CEDECOM indica que dará seguimiento al trámite del amparo
y a su debido cumplimiento, y en el caso que se incurra en desobediencia y el sistema informático a utilizar en la segunda vuelta no garantice la pureza del proceso electoral, accionará penalmente en contra de los magistrados del TSE. La entidad buscaba que el Tribunal Supremo Electoral utilizara otro sistema informático debido a los problemas que este generó en la primera vuelta. El amparo provisional solo ordena que se modifique. La pregunta aquí, ¿lo lograrán, Julia? Porque ya vamos en esa cuenta regresiva. Sandy, esto ya empieza a asustarnos un poquito. A ver, ¿por qué? Yo no digo que no sea necesario, definitivamente que me parece una medida oportuna. Es más, te diría yo prudente. Es más, te diría yo, el mismo Tribunal Supremo Electoral lo hubiera hecho sin que nadie se lo mande. De oficio. De oficio. Pero, Sandy, 10 días faltan. 10 días faltan. ¿Y sabes qué? En 2 días los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deben entregar un informe circunstanciado en donde indiquen cuáles fueron las medidas que ellos adoptaron. No sé si lo van a lograr. Pero tenemos algunos datos también que me gustaría iniciar para compartir este análisis. Claro que sí, Sandy, por favor. Así es, mira, el amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia manda al Tribunal Supremo Electoral a realizar las modificaciones necesarias a su sistema informático. Así también la Corte Suprema de Justicia establece que la resolución, pues bueno, se debe asegurar también la libertad y la efectividad del sufragio, la transparencia y pureza en el proceso electoral. El TSE deberá entregar un informe circunstanciado sobre las acciones que se han tomado. Y el Centro entonces para la Defensa de la Constitución, CEDECON, que fue quien interpuso este amparo, señaló que dará ese seguimiento entonces para que se cumpla. Algo muy oportuno, pero también tenemos información para seguir compartiendo ese análisis. Correcto, Sandy. Y de una vez, para que usted tenga ya en casa estos elementos que tú mencionas, vamos a mostrárselos en este instante, porque una de las partes más cuestionadas en el actual proceso electoral es en definitiva el sistema informático. Esto es indudable. Además, después de la primera vuelta, los fiscales, que prácticamente, ¿verdad?, todos los partidos políticos tuvieron observaciones contrarias, no solo al software, sino que también a los encargados de informática del Tribunal Supremo Electoral. Y es que los mismos fiscales de partidos políticos habían sugerido, imagínate tú también en su momento, estamos hablando del mes de junio, al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la utilización de un software distinto para la segunda vuelta. Sin embargo, la decisión del ente rector, como ya sabemos, en materia electoral fue siempre mantener el sistema informático, mantener la situación de que el sistema era bueno, a pesar de que presentó muchísimas fallas. Dentro de ella, la más famosa, la conocida como el factor 21, donde llegaba después de 20 que empezaba a repetir datos. Qué terrible, ¿verdad? Terrible, la verdad. Sin duda, esperamos que el Tribunal Supremo Electoral ya haya realizado estas modificaciones que se solicitan, porque si estaba haciendo o si se estaba presentando esta falla en la primera vuelta electoral, también es necesario poderla fortalecer para garantizar la transparencia del proceso. Así que estaremos pendientes de qué dice ese informe que deberán enviar los magistrados del TSE a la Corte Suprema de Justicia. A ver, esta nota le va a parecer a usted impresionante. Los integrantes del barrio 18 que se encuentran recluidos en distintas cárceles del país han encontrado y se ha detectado precisamente una nueva forma para comunicarse con el exterior a efecto de trasladar órdenes para delinquir. ¿Quiere usted conocerlo y saberlo? Vea la información aquí en A la Medida. El sistema penitenciario informó sobre la incautación de varios emisores de señal a internet, es decir, módem o Wi-Fi, dentro del sector 11 del preventivo de la zona 18 y la cárcel de máxima seguridad del Infiernito, que han ingresado de forma ilícita. Fíjese que últimamente nosotros en las constantes requisas que realizamos, ustedes bien saben, nosotros siempre estamos cambiando los protocolos de seguridad y tratando de minimizar la entrada de los ilícitos, pero siempre se ingenian de una u otra forma poderlos ingresar, y en las últimas requisas pues sí nos hemos sorprendido con que hemos encontrado módems que son para utilizar señal Wi-Fi, y eso no lo estaban utilizando anteriormente, sino que utilizaban directamente la vía telefónica. Por motivos de seguridad no puedo revelar, como les repito, es algo que no se daba anteriormente y hoy en día ya se está dando, y estamos tomando ya acciones, protocolos de seguridad para poder evitar a que sigan ingresando este tipo de ilícitos. Lo hemos encontrado en sector 11, zona 18, y en el famoso Infiernito que le dicen que realmente es una cárcel de máxima seguridad, ¿verdad? Pero le han sobrepuesto el nombre del Infiernito.
¿Estos son sectores de pandillas? Son sectores de pandillas, específicamente Barrio 18. El director del sistema penitenciario, Camilo Morales, indicó que se están tomando acciones y protocolos de seguridad para evitar que los visitantes de estos reos ingresen elementos que no son permitidos dentro de los centros de detención. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos llega a Guatemala en los próximos días para tratar temas migratorios. Se tiene prevista la visita de Kevin McAleenan, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para este 31 de julio. En su visita, el funcionario estadounidense dará seguimiento al acuerdo de asilo migratorio que recién suscribió Guatemala con Estados Unidos. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, confirmó la presencia del secretario de Seguridad Nacional de ese país durante una entrevista que otorgó a una estación radial. Se tiene previsto que el funcionario estadounidense se reúna con diputados y empresarios guatemaltecos. Aún no se ha confirmado, pero McAleenan podría incluso reunirse con los candidatos presidenciables Sandra Torres y Alejandro Yamatei. Regresemos al ámbito nacional, y es que expertos de Uniore afirman que no existe fallo. Escuche usted, no existe fallo, dijeron ellos, en el sistema informático utilizado por el Tribunal Supremo Electoral. Consecuentemente, los magistrados de esa entidad dijeron que garantizan los resultados para esta segunda vuelta electoral. Vea la información aquí en A la Media. Luego de varios días de análisis, pruebas y simulacros, los expertos de la Unión Interamericana de Organismos Electorales determinó que el software de transmisión de datos no tiene ningún error. El denominado Código 21, que provocó la repetición del patrón de datos después de la casilla número 20, fue uno de los fallos corregidos. Aseguran que funciona a su totalidad y que está en óptimas condiciones para utilizarse en la segunda elección presidencial. Los técnicos han documentado todo lo relativo a lo que fue el error del código 21, como se le llamó, del patrón 21, y el mismo ya no se refleja en el sistema. Eso es importante destacar. El error en la documentación entregada, en el análisis de dicha documentación, pudimos participar en un simulacro focalizado del proceso de digitación, escaneo y procesamiento de resultados, la cual resultó realmente satisfactoria con esa prueba focalizada, que en adición se le hace la recomendación que deben hacer otras pruebas de carácter nacional. Pero como decimos, esa prueba focalizada fue exitosa y no se registraron errores de ninguna índole, excepto algunos ajustes propios que deben seguir trabajando para optimizar esa aplicación. Sin embargo, señalaron la necesidad de cumplir con algunas recomendaciones para este y los próximos procesos electorales. Pero está la instalación del data center, que se refería ahora mismo el presidente. El data center está en el Parque de la Industria y eso requiere que se instale en el menor tiempo posible, por no decir ya. O sea, ¿por qué? Porque ahí hay que hacer las pruebas correspondientes, simularlas tal y cual van a ser el día de las elecciones, porque no resulta prudente hacer una prueba en este lugar y después donde se va a funcionar para las elecciones sea otro lugar, con el reforzamiento en la capacitación a los miembros de las juntas receptoras de voto. ¿Por qué? Porque dependiendo de la calidad del llenado de las actas, también va a agilizar el sistema de digitación y la transmisión de resultados. En la medida que un acta le llega poco legible o con dificultad de cuadro matemático, eso pone al digitador a que no pueda transmitir correctamente esa acta, y eso dilata los resultados. El presidente del máximo ente electoral, Julio Solórzano, señaló que iniciaron a realizar algunos cambios que forman parte de las recomendaciones, y además expresó que el tribunal garantiza la efectividad en las elecciones del próximo 11 de agosto. Las recomendaciones fundamentales es instalar ya el sitio web
no como lo hemos hecho con anterioridad, con 3 días antes, y ya se le instruyó al director que desde hoy se realice. Esa es una de las principales recomendaciones. El Tribunal Supremo Electoral garantiza la transmisión de resultados electorales preliminares. Este análisis realizado por los expertos internacionales fue solicitado por el Pleno de Magistrados luego de las diferentes denuncias de anomalías. Por el momento, este sistema sigue siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía contra Delitos Electorales. De esta manera llegamos al final de la emisión. Gracias por su preferencia. Que descanse. Feliz noche. Sandy, televidentes, hasta mañana.